paraíso turístico, pensando por ejemplo San Cristóbal de las Casas, ahora Ocosocuautla, que fue recién nombrado Pueblo Mágico, a un lugar como lo estábamos viendo y nos explicó nuestro compañero Abraham Reza, a un lugar, a un terreno de disputa de grupos criminales. Nos acompaña esta noche Manuel Balcázar, director de MB Consultores, firma de inteligencia y análisis estratégico. Muchas gracias, Manuel. La pregunta es, ¿en qué momento, qué se descuidó y en qué momento se detonó esta situación que parece ya incontrolable? Buenas noches, Guillermo, un gusto saludarte. Buenas noches, María Elena. Pues pensaría yo que es multifactorial. La frontera sur siempre había estado muy tranquila y efectivamente, como lo decía en el reportaje, a partir del 2021 es cuando empieza a haber esta disputa entre grupos. Déjenme decirles que ya en 2007, 2008 había existido un intento de otro grupo criminal en aquellos años vigente por tomar el control. En aquellos años también se dio una movilización inmediata, hubo un estallido de granadas y artefactos explosivos en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, se desmantelaron varias células, se desplegó una operación importante y se logró contener este brote criminal de esta organización, y han sido varias las que han intentado tomar el esquema de control territorial. Ese creo que es un punto muy importante. Anteriormente había como un paso acordado entre grupos, pero a partir de este modelo de control territorial, pues el grupo que llega a disputar busca tener un control total de actividades productivas, de actividades sociales, y empiezan a generar mucha tensión. También aquí en Chiapas se junta con la agenda social de conflictos inter e intracomunitarios. Recordemos lo que sucedió en Acteal en 1997, y no vayamos más lejos. En junio, a principios de este mes, hubo una agresión donde 7 personas que estaban en un refugio indígenas perdieron la vida por un grupo armado que llegó hasta donde estaban, en Poló, y los privó de la vida. Entonces, es un tema que, desde mi opinión, se ha dejado de atender desde las instancias gubernamentales. Es necesario reforzar la coordinación y, sobre todo, pues dejar atrás este discurso triunfalista de Chiapas no pasa nada, es el estado más seguro. Evidentemente hay cifras como las que se manejan en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde pues las cifras son adecuadas, pero también hay que tener en cuenta que hay un subregistro, hay una cifra negra importante de todas estas personas que están desapareciendo, que están perdiendo la vida, y que en algunos casos no se levanta denuncia porque no hay cuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estas áreas de oportunidad que tienen que enfatizarse, tienen que reforzarse en una estrategia integral. Me parece no de entidad federativa, no Chiapas en sí mismo, tiene que ser la región fronteriza, tiene que tomar en cuenta también a las autoridades de Guatemala. De hecho, hay unos grupos, antes se llamaba el GANSEF, Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza, que mudó a GANSEG, Grupo de Alto Nivel de Seguridad, y es el mecanismo en el que las autoridades civiles y militares de los dos países hablan, intercambian información y definen objetivos comunes, pero son grupos que, si no se alimentan, si no se trabajan, pues no dan resultados, y me parece que esto es lo que está ocurriendo, aprovechando también la porosidad de la frontera sur chiapaneca. Son más o menos 658 kilómetros de frontera con Guatemala, desde la costa hasta la sierra. La costa es Suchiate, Tapachula, y la parte de la sierra es esto que veíamos en frontera con Malapa, y termina en Palenque. Entonces, la geografía también hace difícil la atención, y es importante pues tener un despliegue y, en mi opinión, también mecanismos de generación de inteligencia para que se pueda realmente valorar y tomar acciones. Lo que estamos viendo, bien lo documentaba el reportaje que ustedes presentaron, nos muestra que no es generación espontánea. Cuando mencionaban la carretera Chicomucelo-La Concordia, hace unos días, también en junio, en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, personas que trabajaban con el alcalde de La Concordia fueron privadas de la vida en una agresión armada frente a un centro educativo. Uno perdió la vida en el sitio, otro en el trayecto al hospital, pero ya empezaban a ver estos indicios, y que de estar en la lejanía, en los puntos de frontera, en las zonas rurales, cada vez se empiezan a acercar más a la capital, a las ciudades, y con
dijéramos, prácticas sincronizadas, como lo que ocurrió el día de ayer, donde se priva de la libertad a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se arroja un artefacto explosivo en el cuartel de la Policía Estatal en Tapachula, que es la costa. Entonces empezamos a ver ahí muchas áreas de oportunidad que tienen que pasar por un diagnóstico profundo, por una reingeniería organizacional, por una evaluación del desempeño y por un despliegue territorial importante de los mandos federales y estatales, donde se puedan coordinar y articular a los municipios. También eso es muy importante porque la autoridad municipal en ocasiones pues realmente ha sido anulada. Entiendo muy bien que por la capacidad de fuego, el entrenamiento, equipamiento, recursos, no se van a enfrentar a estas organizaciones, pero sí pueden colaborar un poco más promovidos por el gobierno del Estado. Aquí también hago un paréntesis, porque años atrás el alcalde de Teopisca denunció, que es en la zona Altos, más o menos cercano a San Cristóbal de las Casas, denunció la presencia de convoyes con civiles armados. Posteriormente fue privado de la vida y eso detonó en un conflicto político que llevó a la toma de carreteras, a bloqueos y a brotes de ingobernabilidad que son muy graves y hoy nos muestran esta dolorosa realidad que estamos viendo. Pues muy, muy completo el panorama que nos dibujas del estado chapaneco. Del sur al sur de México, las situaciones, los posibles conflictos. Hablabas de una frontera porosa, además, evidentemente, la violencia y la presencia de estos grupos del crimen organizado, los conflictos internos que tiene ya de muchos años atrás Chiapas, así que muy complicada la situación y yo me quedo con el cuestionamiento, bueno, el actuar principalmente del gobierno del Estado. ¿Dónde está el gobierno del Estado frente a esta situación? Muchísimas gracias, Manuel Balcázar, director de MB Consultores, firma de